Queremos darle la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan. Quisiéramos también comentar, hay una reunión para los jóvenes, si algún joven quisiera subir. La hermana Macaria, el hermano Alberto están compartiendo algunos temas con los jóvenes. Y quisiéramos pasar aquí en este momento a tener un mensaje. Es un tiempo donde todo lo que se ha vivido seguramente debe de generar en muchas personas, y ha generado en muchas personas, pues leía inclusive en un reportero, decía en una nota de un diario, decía que pues no solamente tembló la tierra, sino que también temblaron nuestras conciencias. Y creo que es algo de lo que se vive en este tiempo. Las conciencias de muchas personas precisamente están siendo abiertas, están siendo tratadas, están siendo tocadas, y creo que es algo de lo que debemos de tener presente. O sea, hay un propósito en todas estas situaciones que se están viviendo. Es un tiempo donde nosotros requerimos buscar a Dios, y creo que ese es el mensaje principal de todo lo que se vive. Es un tiempo de buscar a Dios, y para eso nosotros necesitamos disponernos, preparar nuestra vida, disponernos para acercarnos a buscar a Dios. Quisiera el día de hoy compartirle precisamente este tema, que es el tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Vamos a ver un texto que está en el libro de Isaías, en el capítulo 55, el verso 6. Mire lo que nos dice aquí la Escritura: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Quiero invitarle para que oremos y le pidamos a Dios su ayuda. Vamos a rogarle a Dios que Él nos ayude en este mediodía. Señor, estamos hoy delante de ti, Señor, y te damos gracias por la oportunidad, Señor. Pero también, Señor, al acercarnos a ti queremos suplicar tu ayuda para que podamos comprender tu palabra, Señor. Queremos rogarte, Señor, que hoy no sea una reunión más, Señor. Queremos rogarte que hoy no sea un día más, Señor. Queremos rogarte que tú te manifiestes, Señor, con nosotros, y estés, Señor, hablando a cada uno de los que estamos aquí. Que ayudes a los niños allá arriba en sus salones, Señor. Que ayudes a los jóvenes, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, los hermanos que se disponen a servir, Señor, participar en tu reino. Dios, a todos hoy háblanos, Señor. Queremos oír tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. El texto que leíamos nos insta, nos hace una exhortación, nos hace una invitación a que busquemos a Dios, y maneja dos cosas quizás interesantes. Nos dice que debemos de buscar a Dios mientras puede ser hallado, y que le llamemos mientras está cercano. Ahora, yo creo que aquí lo interesante y lo importante que debemos nosotros de comprender es que no dice que mientras puede ser hallado, no se refiere a que Dios se va a esconder de nosotros. Y Dios está cercano y puede estar cercano a nosotros, pero no quiere decir que de alguna forma en algún momento desee irse hasta el otro lado de la tierra para estar lejos de cada uno de nosotros. O sea, yo creo que aquí la idea principal que maneja este pasaje es que nosotros tenemos la oportunidad de buscar a Dios, de llamarle a Dios,
porque Dios está próximo, está muy cerca de nosotros. Él quiere ayudar al hombre, quiere dirigir su vida, quiere tomar su vida, quiere sanar su corazón, quiere perdonar sus pecados, quiere guiar al hombre al arrepentimiento. O sea, Dios está próximo a cada uno de nosotros. Pero yo creo que más bien lo que se refiere aquí la Escritura es que depende de nosotros el que Dios puede ser hallado, el que le llamemos a Dios. Si no, diría más bien, sería una oración esto. Más bien aquí la instancia sería hacia Dios. Oh Señor, por favor, acércate al hombre. Señor, por favor, háblale a las personas. Si no, esto más bien sería lo que estaría diciendo este texto. Pero el consejo es para nosotros. La invitación o la exhortación es para nosotros. Que nosotros demos ese paso de buscar a Dios, de llamarle. Y esto habla de alguna forma el tiempo o la oportunidad que podemos tener todos los presentes para acercarnos a Dios y para llamarlo. También debemos de tener presente eso, o sea, hay un tiempo para buscar a Dios. Hay un tiempo para buscar a Dios, hay un tiempo para llamarle. Y mire, la realidad es que nuestros días pues son muy breves sobre esta tierra. Nuestra juventud, por ejemplo, se esfuma rápidamente. La adolescencia, dice la Escritura en Proverbios, Eclesiastés, que es vanidad. Es un tiempo así que se va muy rápidamente. Después viene la etapa adulta y cuando miras hacia atrás ves ya a tus hijos grandes, los ves que están entrando ahora ellos a la adolescencia y cómo se pasa el tiempo. Entonces, hay un tiempo para buscar a Dios. No es tanto el hecho de como que Dios está condicionando. Si no me buscas ahora, ya no me vas a encontrar mañana. Quizás esa puede ser una interpretación que alguien le dé a este texto. Y quiero decirte que la verdad, en algunas ocasiones he observado cómo pareciera que esto se cumple en un sentido literal, no en todas las personas y no en todos los casos, pero sí ha habido o hay personas que han intentado buscar a Dios y de repente por alguna situación desprecian las cosas de Dios, quieren volver a buscar a Dios y mira, parece que los cielos están cerrados, parece que no encuentran a Dios, parece que le llaman y no reciben respuesta. Hay casos donde las personas se topan con algo así. Pero pienso particularmente que este pasaje no está hablando de ese tipo de situaciones. Está hablando más bien de que es el momento de que el hombre busque a Dios y hay un tiempo porque la vida del hombre en cualquier momento se va a esfumar, puede perecer. Y yo creo que este texto es muy de acorde a lo que estamos viviendo. ¿Sabes por qué? Porque quizás en el momento del sismo, en el momento de las afectaciones, de los problemas, de estas circunstancias, tenemos muy latente, muy presente nuestra necesidad de Dios y lo estamos invocando a cualquier instante y a cualquier momento. Pero pasan ciertos días, pasan las semanas, pasan determinado tiempo y entonces la verdad el hombre va a tender a olvidarse de las cosas de Dios. El hombre va a tender a olvidarse de su necesidad de Dios. Y mira, por ejemplo, la verdad es que las personas empiezan a disolver, a diluir, a querer desvanecer eso que generó una situación como la que se vive en esta nación. O sea, el hombre reconoce, recapacita, reflexiona en sus caminos, considera su vida. A veces, como decíamos hace un momento, o sea, la misma conciencia se despierta y eso pareciera que trae cosas buenas porque todos nos volvemos muy humanitarios, muy sensibles, muy amorosos, muy pendientes unos de otros y todo eso es bien, está bien, es correcto. Pero mira, también leía por ahí en una nota que en medio de las calamidades, por ejemplo, los mexicanos siempre están unidos. Pero cuando ya no hay calamidades, están ahí maldiciéndose el uno al otro. Están ahí con una mentada de madre. Están con esas expresiones.
Están ahí con groserías, con maldiciones. Y eso precisamente genera, o sea, lo que ahorita viven las personas, lo que ahorita se vive en este tiempo, las personas con un determinado paso de tiempo, las personas se va a diluir eso. Y se desvanece la convicción, y se desvanece el sentir realmente de volverse a los hijos, de volverse al prójimo, de amar al prójimo, de estar con él, de apoyarse, de extenderse la mano, y después están robando, se están ahí diciendo de cosas, después pasa el tiempo y el hombre está haciendo daño a su prójimo. Yo no sé si tú lo has percatado, pero precisamente ahorita hay cierto inclinación en todas estas cosas. Hay mucha sensibilidad a quererse ayudar al vecino. Hay una respuesta muy próxima, aunque ya no es un asunto del temblor, a veces hay una necesidad, hay un problema ahí en la cuadra, y entonces todos los vecinos quieren salir y estar unidos ante alguna dificultad, algún problema. Se le detuvo, se le paró el carro a alguien, y estamos muy sensibles a querer extender la mano y ayudarle, y decir: no se preocupe, le ayudo, le empujo el carro. O sea, hay una actitud. Creo que todo eso es bueno. Pero esto va a pasar si de alguna forma el hombre busca, si el hombre no busca a Dios, se desvanecen todas estas cosas. Y este es el propósito precisamente de hablar esto. Por ejemplo, se está buscando también organizar eventos donde a la gente que ha sufrido un estrés postraumático por esta situación, entonces las personas puedan buscar olvidarse de ese estrés. Y pues para ello va a haber distintos eventos, o se organizan distintas cosas. Por ejemplo, el próximo domingo ya tienen ahí organizado un evento en el Zócalo donde van a invitar a muchos cantantes, gran cantidad de cantantes, y todos cantando de alguna forma como para reconocer lo que México ha logrado hacer en medio de este tiempo, o sea, estar de pie, dicen. Y bueno, yo creo que por un lado la unión en este tiempo es un buen signo. Pero yo creo que implica también reconocer, la nación necesita reconocer, México necesita reconocer, las familias de México necesitan reconocer su necesidad de buscar a Dios. Hay una necesidad en el hombre de buscar a Dios. Y esa necesidad es la que debemos de alcanzar, o sea, de buscar, de cubrir, de encontrar. Entonces, por un lado, ese texto nos insta a buscar a Dios, pero también nos habla de que debemos acercarnos a Él. Pero ¿qué nos diría la Escritura? O sea, ¿Dios está cercano a nosotros? ¿Qué nos dice la palabra? Dios está cerca de nosotros. O sea, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a Dios? Quiero hablar precisamente de esto. Mire, vamos a ver lo que dice aquí Mateo capítulo 4. Mateo 4, verso 17. Dice aquí: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, aquí vemos algo muy interesante. Yo creo que cuando nos está hablando del momento en que Jesús quiere o está iniciando a hablar públicamente el Evangelio, hablar públicamente del reino de Dios, del reino de los cielos. Y lo que nos habla aquí es una noticia muy importante. Está diciendo: el reino de los cielos se ha acercado.
Cuando nosotros leemos en la Escritura y hablamos acerca de Dios, hablamos de su reino, nos referimos a lo mismo, o sea, nos referimos a la obra de Dios, nos referimos a la gracia de Dios en una persona, nos referimos a lo que produce Dios en una vida. Y buscar a Dios tendría que ver también con buscar el reino de Dios. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, es donde se empieza a hablar acerca del reino de Dios o el reino de los cielos, que es la manera en cómo se conoce. Por ejemplo, tan solamente en el Evangelio de Mateo, Jesús habló 23 ocasiones sobre el reino de los cielos y se refería a aquel reino donde debemos nosotros de buscar el reino de Dios, y no en sí solamente el reino, o sea, buscar a la persona que gobierna, que dirige, que está en ese reino, que es precisamente Dios. Y también nos habla, por ejemplo, acerca del reino de Dios en varias ocasiones. Tan solamente en Mateo, por ejemplo, 52 ocasiones se habló del reino de Dios. En 23 ocasiones el reino de los cielos. En el Antiguo Testamento no encontramos esto. No encontramos mención al reino de Dios o al reino de los cielos. Pero particularmente dice aquí, por ejemplo, en Mateo que leíamos en el capítulo 4, verso 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, mira, si nosotros recordamos lo que leíamos ahí en Isaías 55, a nosotros nos insta: busca a Dios mientras puede ser hallado. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Entonces, lo que Jesús vino a decirnos es que ese reino, Dios, su reino, está muy cercano a nosotros. El reino de los cielos se ha acercado. Y esa es una cuestión muy interesante, muy importante, porque nos habla del interés que tiene Dios, del propósito, del deseo que tiene Dios, de que cada uno de los que estamos aquí, de los que podemos oír la palabra de Dios, de los que escuchamos el mensaje de Dios, estamos siendo invitados a entrar al reino de Dios, conocer al Dios de este reino, buscar a Dios. Y ese era precisamente el propósito de Cristo. Cuando Él empieza a predicar, comienza a anunciar su palabra, el Evangelio habla de que el reino de Dios está cercano. Ahora, es muy interesante esto, ¿sabe por qué? Porque el reino de Dios no tiene que ver con religión. El reino de Dios no tiene que ver con un lugar en particular. Es decir, el reino de Dios no pertenece, o el reino de Dios no lo ha adquirido como si fuese una especie de franquicia, ¿no? A veces la gente adquiere franquicias y tienen todos los derechos y todos los beneficios y tiene obligaciones sobre ese reino y los toman. O sea, el reino de Dios no es así para que alguna denominación, alguna institución religiosa, algún sacerdote, pastor, algún miembro o líder religioso diga: el reino de Dios está con nosotros, nosotros los tenemos. Y todavía hay gente que se atreve a decir: este es el salón del reino. Este es el salón del reino. Bueno, pertenecerá al reino de una denominación, pertenecerá al movimiento de una institución religiosa, pero nada tiene que ver con el reino que nos habla la Escritura, el reino del Dios verdadero, el reino de Cristo. Y el reino de Dios, entonces, tiene que ver con alguna cuestión política. Por ejemplo, había personas que consideraban que el reino de Dios vendría a establecerse, pues, quizás como una manera política. Había algunos personajes, usted recuerda que uno de los seguidores de Jesús, llamado Simón, se conocía como Simón el Celote. El celote o los celotes era un movimiento o un grupo de judíos
que pensaban que el reino de Dios vendría a la tierra nuevamente, se establecería el reino del Mesías, se establecería nuevamente el reino de Israel con poder, con gloria, con potencia, pero ellos pensaban que ese reino se establecería por medio de una sublevación armada. Es decir, así como un movimiento revolucionario, como si fuese así un levantamiento armado y que en base a la violencia, a las armas, entonces se iba a establecer el reino de Dios. Y algunas personas piensan que el reino de Dios así va a venir. Lo que nos decía Jesús es que desde que Él está ahí compartiendo, el reino de los cielos se había ya acercado. Jesús dijo también que desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios ya estaba aquí. Y entonces algunas personas pensaban así, que el reino de los cielos vendría de una manera violenta. Otras corrientes en el tiempo de Jesús, otras corrientes pensaban que el reino de los cielos vendría de una manera a establecerse a través de cataclismos, a través de así eventos apocalípticos, eventos así catastróficos, y que entonces eso determinaría el inicio o el comienzo de cómo se establecería, de que ahí en adelante se estaría estableciendo el reino de los cielos. Y hay ciertas situaciones que llevaban a las personas a tener esas ideas. Por ejemplo, usted recuerda de Juan el Bautista. Dice la Escritura que Juan el Bautista en un momento determinado mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús y a decirle: Señor, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? O sea, Juan el Bautista quizás al ver lo que estaba pasando en Jerusalén, quizás puede ser que alguna de estas situaciones le llevaba a pensar: ¿realmente este es el reino de Dios? ¿Así actúa el reino de Dios? ¿Quién sabe si Juan el Bautista estaría a lo mejor considerando que el reino de los cielos tenía que establecerse de otra manera? Y bueno, surgió en él la duda: Señor, ¿eres tú el que habrías de venir o vamos a esperar a otro? Quizás en el momento en que vivía Juan el Bautista estaba angustiado, estaba en la cárcel, sabía que en algún momento lo iban a matar y venía esa situación en su vida. Pero Jesús, cuando le responde, lo lleva a que observe todo lo que está aconteciendo en ese entonces en el pueblo de Israel. Todo lo que se estaba viviendo, la gente estaba siendo sanada, los leprosos estaban siendo limpiados, los muertos están siendo resucitados, los ciegos están abriendo los ojos, y entonces es predicado el evangelio a los pobres. Y esa respuesta le llevaba a Juan el Bautista a entender: este es el reino de los cielos. Para que se quitaran de su mente aquellos errores, aquellas cosas que consideraba: yo creo que el reino de Dios tiene que establecerse de esta forma. Para que yo me dé cuenta que es el reino de Dios, entonces va a pasar de esta manera. Y la respuesta de Jesús fue muy oportuna y quizás muy interesante. Hubo también algunos discípulos de Jesús que en la última cena, por ejemplo, quizás a lo mejor algunos conociendo a Simón, platicando con Simón o conociendo a los celotes, en la última cena Jesús está hablando de lo que iba a venir sobre ellos, o sobre él más bien. Iba a venir un momento de angustia, de sufrimiento, lo iban a tomar preso, iba a ser traicionado. Y entonces algunos pensaron: pues yo creo que de aquí en adelante vamos a empezar con el levantamiento armado. Y uno de ellos o algunos de esos discípulos le dijeron: Señor, aquí tenemos 2 espadas. Aquí hay 2 espadas. Como que ya estaban listos a desenvainar la espada para el momento en que se levantara esa revuelta en contra de Jesús y quisieran tomar a su líder. Y Jesús les dice: basta, basta. No entendían lo que Jesús les estaba transmitiendo. También, por ejemplo, en el mismo evento, cuando Jesús es arrestado, dice el Evangelio de Juan que Pedro tomó la espada,
saca la espada y avienta seguramente ahí la espada para darle a alguien. Y dice que le cortó la oreja a Malco, el siervo de Caifás. Y entonces Jesús le dice: basta, guarda tu espada. Entonces vemos cómo algunas personas quizás consideraban e interpretaban de una manera equivocada el reino de los cielos. El reino de los cielos no tiene que ver con algún carácter político, es decir, que se establezca en base a un orden político, que se establece así en base a alguna institución humana. No tiene que ver con el reino de Dios, no tiene que ver con algo literal ni terrenal, o sea, no está delimitado a una porción de tierra, no está delimitado a una nación. El reino de los cielos está en todo el planeta, o sea, el reino de los cielos se extiende en toda la tierra. No está delimitado por lenguaje, por cultura o por posición económica o por el nivel de nación que pertenezca, es decir, si es de primer nivel o si es la primer potencia o si es del tercer mundo. O sea, eso nada tiene que ver. No está delimitada por tierra. El reino de Dios se manifiesta a través de la gracia que Dios derrama, da. Ahora, se manifiesta a través de la gracia, tiene que ver con un carácter espiritual, tiene que ver con una cuestión espiritual, y donde obra la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Es decir, por ejemplo, la gracia tiene que ver con recibir un favor inmerecido, y precisamente el reino de Dios nos ofrece pertenecer a ese reino, ser parte de ese reino, y es algo que ninguno de nosotros merecemos. Ninguna persona sobre esta tierra merece ser, o sea, ha hecho algo a alguien para pertenecer a ese reino. Nada de lo que podamos hacer en esta tierra nos hace candidatos o nos acredita como personas que merecemos pertenecer a ese reino. Todo es por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Y también este reino manifiesta el amor, porque sabes, este reino nos habla del amor de Dios y el amor que tiene Dios para con la humanidad. Una humanidad que le ha despreciado, una humanidad que ha pecado en contra de Dios, una humanidad que ha desechado y que quiere desechar a Dios. Y mira, mientras el hombre viva independizado, o mientras más se pueda vivir lejos, ausente Dios de sus vidas, de sus planes, de sus proyectos, el hombre se siente mejor. Así procede el hombre, despreciando a Dios, quitando a Dios. Pero mira, el reino de Dios es un reino de amor, porque Dios busca a los que no le buscamos. Dios ha amado a los que no le han amado. Dios extiende misericordia sobre aquellos que no merecieran misericordia. Entonces este reino se manifiesta en la gracia, se manifiesta en amor y se manifiesta en la misericordia que Él tiene. Es un reino que no es de esta tierra, y la Biblia dice que el reino de Dios es un reino inconmovible. La escritura en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, también ahí en Daniel, habla de un reino que es un reino que no tendrá límites. Es un reino que se dilata, que se extiende, que se expande, que crece. Y eso es lo que hablaba Jesús en sus parábolas, hablando cómo el reino de Dios es como la levadura. Cuando la levadura se pone sobre la masa o en la masa, entonces toda esa masa se leuda, se expande, crece, llega a todo. Así es el reino de Dios. El reino de Dios, mira, ¿sabes? El reino de Dios apunta al deseo, apunta a la restauración total, que esto es el deseo de Dios. El deseo de Dios es restaurar todas las cosas. ¿Por qué restaurarlas? Porque fueron destruidas por el pecado. Por ejemplo, Dios quiere restaurar tu familia. Dios quiere restaurar tu vida.
Esa conciencia culposa, esa conciencia manchada, esa conciencia que te atormenta, esa conciencia que está ahí destruyendo tu vida, esa conciencia que te ha causado dolor, temor, angustia, aflicción, desesperación, esa vida perdida que llevas. Dios quiere restaurar la vida, Dios quiere restaurar a la familia, Dios quiere restaurar al joven, Dios quiere restaurar a un anciano, Dios quiere restaurar a una persona que vive precisamente en el pecado. Dios quiere restaurar eso. Y sabes, desde el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, tenía un propósito de que el hombre pudiera estar ahí y Dios pudiera estar con el hombre. El hombre cerca de Dios y Dios cerca del hombre. Y el pecado vino a ser la separación entre Dios y el hombre. Y entonces cuando el hombre pecó, ya no pudo estar más en la presencia de Dios, en el paraíso, en ese Edén que representaba el lugar donde Dios moraba, un tabernáculo en aquel entonces donde Dios estaba ahí, donde se manifestaba la presencia de Dios, y el hombre ya no pudo estar en ese lugar. Y desde ese entonces Dios ha tenido el plan de restaurar todas las cosas y de nuevamente poder estar en una comunión y en una relación con el hombre. Por eso el reino de los cielos tiene un propósito. El reino de los cielos quiere restaurar. Inclusive este reino busca restaurar a la oveja que se ha perdido. Aquella oveja que ha estado lejos del camino, que estuvo en el camino, que caminaba en las cosas de Dios, pertenecía al reino, y por quizás alguna situación en su vida, alguna falta, algún tropiezo, algún pecado en su vida, se empieza a apartar o se apartó por un tiempo. Mira, el reino de Dios viene a restaurar esa vida. Quiere restaurar Dios esa vida. El reino de Dios apunta a restaurar todas las cosas. Entonces el reino de Dios quiere y se manifiesta para que nosotros alcancemos salvación. Ahora, ¿sabes? El reino de los cielos, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es el reino de los cielos? Todo esto que hemos hablado. Pero también el reino de los cielos es cuando Dios gobierna en una persona, cuando Dios gobierna en una vida. Es el gobierno de Dios, es la acción de la palabra de Dios sobre una persona. Cuando esa palabra empieza a actuar en tu vida, empieza Dios a tratar tu corazón, a cambiar tu manera de pensar, a ya no pensar como solías pensar antes. Lo veías todo igual, las cosas de este mundo te parecían comunes. Es decir, si veías que alguien robaba, decías, ya lo veías como algo común, y a veces hasta decías, bueno, pues yo creo que hasta se vale porque esa persona tiene más. Yo creo que hay que quitarle porque él no comparte. Y entonces el hombre se acostumbra al pecado, a lo malo, lo legaliza, lo aprueba, y a tal grado llega a corromperse el hombre que después a lo que es malo le llama bueno. Entonces, cuando viene el gobierno de Dios a una vida, es transformada esa persona. Dice la Escritura que Dios viene a renovar nuestro entendimiento, y eso nos insta la palabra. Vamos a ver lo que dice aquí Romanos capítulo 12, por favor. La Escritura nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vuelvo a leer el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, y que Dios lo que busca es renovar nuestra vida. ¿Sabes?
nosotros debemos de renovar nuestro entendimiento. La palabra de Dios viene y hace esto, renovar nuestro entendimiento para que no nos estemos acostumbrando a lo que estamos viviendo o observando o lo que se observa precisamente en nuestro entorno. Y cuando Dios viene a una vida, la palabra de Dios entonces gobierna y actúa en esa persona. ¿Sabes qué podemos decir ahí? Que el reino de Dios ha venido a una persona. Es algo muy importante ver, por ejemplo, a mí me ha animado mucho, me ha bendecido mucho. El día jueves tuvimos una reunión aquí y ver a varias personas de entre ustedes, o sea, ver a algunos de ustedes ahí en esa reunión y estar viendo cómo las personas están dispuestas a ver el reino de Dios en sus vidas. Eso es precisamente observar cómo el reino de Dios se acerca a las personas. Cómo Dios obra en tu vida, por ejemplo, lo que escuchas aquí en esta reunión, lo que Dios va hablando en la semana en tu vida, leer la Escritura y cómo el reino de Dios va actuando en ti. Eso precisamente nos deja ver cómo el reino de Dios se está acercando a la vida de una persona. ¿Sabes? Esto lo comento porque algunas personas quizás pudieran pensar, es que yo creo que Dios no está cerca de mí. Y si Dios ha empezado a hacer una obra ahí en tu corazón, en tu mente, a cambiar ahí tus pensamientos, tus ideas, a poner en ti una sensación de intranquilidad, que si hoy te querías quedar en casa y viene en ti algo, pues seguramente es porque el reino de Dios se ha acercado a tu vida, para que no te quedaras ahí en tu hogar, a lo mejor pues perdiendo la oportunidad de oír el mensaje, de conocer de Dios y de que Dios se acerque a tu vida y de que tú tengas ese privilegio de acercarte a Dios para que puedas venir a Él y entregar tu corazón a Jesús y además también descansar de aquellas cosas que agobian tu alma, aquellas cosas que están afligiendo tu vida. Entonces, cuando en una vida se manifiesta el gobierno de Dios, la palabra de Dios empieza a obrar, ¿sabes qué está aconteciendo? El reino de Dios está viniendo a esa persona. Y ese reino se extiende y se extiende. El reino de Dios no es algo estático, va actuando, va obrando. El reino de Dios actúa a través del amor de Cristo. Y sabes, cuando una persona oye y conoce el amor de Cristo, esto le estimula precisamente a tomar decisiones con Dios, a tomar un compromiso con Dios. Cuando la persona empieza a entender, Cristo me ha amado, Él me ha buscado, yo he sido de esta manera, yo he actuado así, he sido así, me he comportado de esta forma, yo he sido una persona que he hecho cosas malas, pero Dios me ha amado, ha sido paciente, la verdad es que me tiene con vida, no soy quizás una persona que está ahorita en un hospital, en una cama, no soy una persona que a lo mejor enfrenté la muerte como muchas personas días atrás se enfrentaron y se toparon con la muerte. Y mira, entender cómo Jesús nos tiene con vida hasta este día, también es poder comprender el amor que Él tiene sobre nosotros. Entender el amor de Jesús también implica saber, mira, quizás es algo que tú has leído, alguien te ha contado, pero es más que un relato. Es algo más allá que una historia que viene en la Escritura, es un hecho verdadero. Es algo verídico, es algo cierto. Jesús vino a este mundo y vino a dar su vida para rescatar la tuya. Eso es algo real y verdadero. El que una persona comprenda que Jesús dejó el cielo para venir a esta tierra, no vino por necesidad, no vino a buscar la limosna del hombre, no vino a buscar o a mendigar el amor del hombre. Él más bien vino en amor hacia el hombre, viéndolo perdido, desechado, viendo que no había esperanza, no había otra opción, no había alternativas, oportunidades, no había muchas cosas que hacer para rescatar al hombre. Había una sola cosa que hacer, Él mismo dar su vida. Y eso fue lo que hizo, venir a este mundo a dar su vida por ti, por cada uno de los que estamos aquí. Y entonces cuando tú comprendes el amor que tiene Cristo,
Entonces ese amor estimula, ese amor influencia, ese amor transforma, ese amor toca lo más duro que pueda haber en nuestros corazones. Ese amor nos lleva precisamente a actuar. Y cuando eso acontece, quiero decirte, eso es el reino de los cielos. Esa es la manifestación de que el reino de los cielos llega a una vida. Ahora, quiero que podamos ver un poco más de cosas. Este reino, el reino de Dios, buscar su reino, podríamos decir, ¿dónde está ese reino? ¿Dónde puedo encontrar ese reino? ¿Sabes? Ese reino está en personas. Ese reino no lo tiene, como decía yo hace un rato, no lo tiene una organización religiosa. No está ligado a una denominación. Ese reino está donde hay personas que han tenido un encuentro con Dios. Ese reino está en la iglesia. La iglesia no es una institución humana. La iglesia está conformada de seres humanos, pero no es una institución humana. La iglesia la ha instituido el mismo Señor Jesucristo. Él dijo, voy a levantar a mi iglesia y aun cuando vengan dificultades, mi iglesia va a estar firme, y aun cuando vengan situaciones difíciles, no va a prevalecer el reino de las tinieblas contra la iglesia. Y mira, esa iglesia la ha levantado Jesús. La iglesia no tiene que ver con una denominación, con un nombre. No tiene que ver con el registro que tenga una asociación religiosa ante las autoridades. Más bien la iglesia tiene que ver con el cuerpo de Cristo, con ese grupo de personas que han sido tocadas por Dios, que han sido alcanzadas por Dios, y esas personas están buscando el reino de Dios, y esas personas han alcanzado el reino de Dios. Miren, entre nosotros hay personas que pudieron ya haber encontrado el reino de Dios, y el reino de Dios ha actuado en sus vidas, han comprendido el amor de Dios, están caminando con Dios, y quizás hay otras personas en donde el reino de Dios empieza a obrar en tu vida. Hay otras personas en donde el reino de Dios pareciera algo ajeno a ti, algo raro, extraño, cantar, aplaudir, leer la Biblia, orar. ¿Qué es eso? Ese tipo de cosas. Quizás eso no es correcto, no está bien. O sea, pareciera cosa extraña, locura para algunos. Pero mira, el reino de los cielos se ha acercado a ti. Independientemente de que tengamos o no tengamos la actitud, cómo el reino de los cielos se acerca a nuestras vidas. Y el reino de los cielos se acerca para que nosotros pertenezcamos a Él. ¿Sabes? En el reino de los cielos hay algo que debemos de cuidar: nuestras actitudes. Jesús, cuando habló del reino de los cielos, ocupaba muchas parábolas y decía, el reino de los cielos es semejante a. Pero hay un mensaje muy particular donde Jesús dio un mensaje para hablar del reino de los cielos. ¿Y sabes en qué se concentra en ese mensaje? Se concentra en un llamado a cuidar la apariencia. Ese mensaje tú lo encuentras ahí en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y el capítulo 7. Y en pocas palabras exalta las virtudes, lo que hablan los primeros versículos del capítulo 5, 7 virtudes muy importantes. Después nos habla de 10 cosas que debemos de cuidar, y nos habla de la oración, y nos habla de la apariencia, y nos habla de la viga en el ojo, y nos habla de juzgar al hermano, y nos habla también de la hipocresía, y nos habla también a lo mejor de cómo debemos de hacer el bien al prójimo. Nos habla inclusive de cosas que pueden estorbar en nuestros corazones, cosas que lastiman, dañan, ensucian nuestra vida. Pero sabes, todo va enfocado a que cuidemos nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque en ese entonces había personas que tenían religión,
Había religión en sus vidas. Pertenecían a una religión, a una denominación, a un movimiento. Había ahí secta de los fariseos. Eran judíos que tenían ciertas formas de conducir su vida, pero independientemente, muchas personas tenían el propósito solamente de dar apariencia, de manifestar externamente que sí eran, que sí estaban muy cerca de Dios, que sí eran de los que querían encontrar el reino de Dios, que sí eran de aquellas personas que anhelaban amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, y entonces eran esas personas que querían llenarle el ojo al otro. Eran esas personas que querían congraciarse de ellos y que los alabaran, y por eso Jesús muchas veces ahí en estos sermones, en el verso capítulo 5, 6 y 7, muchas veces dice: mira, ten cuidado, mejor cuida lo que está dentro, mejor ve lo que hay ahí en tu interior, que no sea el querer expresar una apariencia. Y sabes, en el reino de los cielos es lo que más debemos de cuidar. Cuidar lo que hay dentro de nuestros corazones. Porque mira, por fuera a lo mejor si tú te sientas a platicar conmigo, pues yo podría decir: no, pues te ves bien. Me platicas tu vida, a lo mejor escucho lo que haces, cómo vives, pues podemos decir: bueno, te ves bien. Pero el asunto no es con un servidor, no es con un pastor aquí en una institución, no es con la congregación en sí. El asunto es entre tú y Dios. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida delante de Dios? Y mucho debemos nosotros cuidar nuestra apariencia. No debemos de cuidar tanto la apariencia, sino más bien lo interno. Que no se guíe tu corazón a estar pensando solamente el cómo te ve el hermano, cómo te ven en la iglesia. Porque realmente no insta o no consta el reino de Dios solamente a las 2 horas de reunión que tenemos. O quizás a estar a este lugar y de repente tú regresas a tu casa. ¿Y cómo estás en tu casa? ¿Cómo eres con tu esposa? ¿Cómo eres con el vecino? ¿Cómo eres con tu familiar? ¿Cómo eres ahí manejando en la calle? ¿Cómo eres cuando el día de mañana te vayas al trabajo? ¿Cómo eres estando en la escuela? O cuando te quedas tú sola, mujer, ahí en tu casa. ¿Cómo eres tú? Los ojos de Dios miran toda la tierra. Y por eso no debes más bien dar una apariencia. No debes de estar enfocado solamente a dar una buena apariencia a las demás personas. Ve lo que hay en tu corazón. Porque si tu corazón está bien, todo lo demás va a estar bien. Solito sale el hecho de manifestar amor, conducirte bien, expresar la manera de ser de un cristiano y un creyente donde quiera que tú estés, en la casa, en la oficina, en el trabajo, ahí en el transporte, andando ahí a lo mejor lejos de tu casa, donde no te conocen otras personas, pero manifiestas lo que realmente eres el mismo. Aquí en la iglesia y estando fuera. Eres el mismo en casa y estando en el trabajo. Eres ese mismo hombre que busca a Dios y que teme a Dios y que quiere buscar el reino de Dios. Eres esa misma persona en donde quiera que te encuentras. Entonces, en el reino de Dios nos lleva a que cuidemos mucho lo que hay en nuestros corazones. Ninguno de nosotros se deje engañar. Ninguno de nosotros caiga en la tentación. Amados, no caigamos en la tentación del maligno. No caigamos en la tentación del diablo que nos quiera decir: mira, aquí nadie te conoce, aquí tú puedes hacer lo que quieras. Mira, no te preocupes, pues ¿qué es tantito? O sea, ¿qué es tan poquito? Nada más va a ser una vez, mira, nada más va a ser esta ocasión. Y ahí cae el hombre en el lazo del cazador, en el lazo del diablo, siendo atrapado y seducido. Guardémonos de eso. Ahora, el reino de los cielos llega a una vida y se manifiesta cuando está el amor, precisamente. Miren, vamos a ver lo que dice, lo que nos habla la Escritura aquí en Santiago, capítulo 2, versículo 8. Dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos,
por la ley como transgresores. Verso 11 dice: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y dice el verso 12: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Cuando el reino de Dios viene a una vida, obra la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? La ley de Cristo. ¿En qué se resume la ley de Cristo? La ley de Cristo se resume en amar a Dios y en amar al prójimo. Bueno, nosotros en este tiempo vemos mucho amor, o sea, se observa mucho amor de las personas hacia los demás. Es bueno, quizás es correcto, pero que no sea algo circunstancial, que no sea un evento solamente dependiendo de las cosas que se han vivido, sino que pueda permanecer y perdurar. Y quiero decirte, si es un verdadero amor, eso va a perdurar, pero si es algo realmente humano, humanista nada más, eso va a ser efímero y circunstancial. Al poco tiempo la gente va a volver a lastimarse, a dañarse, a herirse, a maldecirse, a robarse, a ofenderse, a buscar dañar y lastimar a los demás. Pero cuando es el amor real de Dios, ese amor permanece. Y sabes, ese amor, cuando hay amor o donde hay amor, ahí está el reino de Dios. Una característica muy importante del reino de Dios es que donde está el amor es precisamente ahí donde se manifiesta el reino de Dios, donde ha hecho presencia el amor de Dios, el amor a tu hermano, el amor a tu prójimo, el amor entre esposos, el amor hacia los hijos, hacia los padres, el amor entre las personas que precisamente se deben ese amor, y sobre todas las cosas el amor a Dios, donde se busca amar a Dios sobre todas las cosas. No solamente para que Dios me saque de la tristeza, del miedo, no solamente para que Dios me consuele en las noches porque tengo cierta sensación de que a lo mejor se me caiga el techo o pase alguna situación difícil. El amor verdadero nos va a llevar a buscar a Dios y debe de llevar al hombre a buscar a Dios en toda circunstancia, esté en cosas buenas o esté pasando momentos difíciles, sean tiempos de bonanza o sean tiempos de escasez, sean tiempos a la mejor de dificultades o sean tiempos donde haya quietud y reposo, donde haya paz, donde haya tranquilidad. En todo momento esté buscando a Dios. Entonces, mira, cuando el reino de Dios se manifiesta en una vida, hay una vida donde se observa el amor. Quiero invitarte o quiero de alguna forma llevarte a que tú te preguntes si ese reino está cercano a ti, tú estás cercano al reino. ¿Sabes? Cuando viene la ley de Cristo, el amor y esta libertad, el hombre está dispuesto no a agradarse a sí mismo. No se busca agradar a sí mismo. Las personas en este tiempo buscan agradarse a sí mismo. Dan para que los reconozcan. Dan dinero, dan bienes, donan, hacen esto para que les aplaudan y les den un reconocimiento o de alguna forma se sientan elogiados por lo que hicieron. Alguien más les alabe. Más bien dan para, no están buscando agradarse a sí mismos. Lo dan por amor. Lo dan primeramente por amor a Dios y por amor a su prójimo. ¿Qué hacemos nosotros para Dios? ¿Tú estás realmente dispuesto a agradar a Dios? Cuando la ley de Cristo viene, mira, no te importa lo que diga la persona. Si tú ves que esa persona te está instando a hacer algo indebido, no te va a interesar lo que esa diga. No buscas agradarte, quedar bien con Él, sino que buscas en primera instancia agradar a Dios. Cuando el reino de los cielos viene a una vida, la persona está dispuesta a padecer en su vida. Padecer de alguna forma por el pecado. Es decir, padecer en la carne
el despreciar el pecado, terminar con el pecado. Y padecer eso implica que el hombre tiene que negarse a sí mismo. El hombre tiene que negarse. Dejar el pecado es algo que la Escritura nos llama, nos invita. Tiene el hombre que dejar el pecado. Y eso le cuesta al hombre, o sea, le viene un sufrimiento por querer dejar el pecado. Cuando el hombre goza de la libertad y del amor de Dios, mira, está dispuesto a padecer, cortar con el pecado. Cortar con el pecado. Cuando el reino de Dios viene a una vida, le lleva a esa persona y le influencia a tener la actitud de humildad, de recibir el consejo, de ser enseñado y de sentarse a los pies de Jesús para ser dirigido e instruido. Y mira, muchas veces eso luego choca con la forma de ser de las personas. A veces la persona no quiere padecer en el reino de Dios. A veces la persona busca agradarse en el reino de Dios. A veces la persona puede buscar el reino de Dios para agradarse, para beneficiarse. A veces la persona, cuando quiere venir al reino de Dios, no quiere padecer. No quiere padecer el tiempo, no quiere padecer la distancia, no quiere padecer a lo mejor hambre, no quiere padecer alguna situación. Todo lo quiere de alguna forma en su comodidad, a su complacencia, para su deleite. No quiere padecer, o sea, no quiere de alguna forma negarse a sí mismo y decirle a ese carácter que tiene engreído, orgulloso, malhumorado, ponerle un alto y decirle ya no más. Ya no más a este carácter, ya no más a estas pasiones, negarse a su pecado, cortar con aquellas cosas que tiene que cortar. El hombre, cuando quiere venir al reino de los cielos, a veces eso le cuesta. Pero mira, la verdad es que el reino de los cielos se ha acercado y está cercano a nosotros para que nosotros podamos entrar a ese reino, pertenecer a ese reino. Ahora, este reino, dice la Escritura, no consiste en palabras. El reino de Dios no consiste en palabras. Vamos a ver lo que dice aquí Corintios 4, verso 20. Primera de Corintios 4, el versículo 20. Dice aquí, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y sabes, este poder, ¿cómo lo observamos? Este poder se observa cuando hay una transformación en la persona. Esa persona que se está disponiendo, esa persona que se dispone a buscar a Dios, a su reino, empieza a experimentar el poder de Dios en su vida. Mira, empieza a dejar el pecado. Ya no se centra en sí mismo, buscar agradarse a sí. Ya no está buscando a lo mejor a Dios para obtener un fin, o sea, no ve a Dios como un escalón para su objetivo. No es esa persona cuando está con Dios observa en la transformación y mira, no solamente él, las personas que están a su alrededor empiezan a observar el cambio en su papá, el cambio en su hermano, el cambio en el esposo, el cambio en la esposa, el cambio en la persona que está con ellos. Y yo quiero decirte, si ese cambio ha empezado a obrar en ti, no detengas ese cambio, no lo paralices, no te detengas en ese cambio, deja que el mismo reino de Dios siga obrando en tu vida y pueda haber más cambio en tu vida, porque si te ha ayudado a dejar algunas cosas, ¿no querrá Dios ayudarte a transformarte completamente? Si hay cosas que Dios te ha dado la gracia, Dios te ha ayudado a vencer, a poder salir, a abandonar, a ya no mirarte a ti mismo, a dejar todo eso, ¿no querrá el reino de Dios obrar todavía más en ti? Mira, el reino de Dios no consiste en palabras. Las palabras, a veces dice la gente, las palabras se las lleva el viento. Las palabras de alguna forma a veces quedan solamente en un recuerdo, pero los hechos son los que permanecen, perduran.
Y Jesús nos invita no solamente a que pueda haber palabras en nosotros para testificar y darle gracias a Dios de su poder, también nos invita a que se manifieste el hecho del reino de Dios en nosotros, esa transformación. La palabra aquí, poder, que dice 1 Corintios 4:20, significa dunamis, o más bien es un concepto griego que es dunamis. Esa palabra dunamis viene de un sentir especial, es decir, se refiere a un poder milagroso. Y bueno, algunas personas piensan que el reino de Dios se manifiesta liberando endemoniados, sanando enfermos, orando, y a lo mejor que acontezcan situaciones sobrenaturales. Quiero decirte que no únicamente o no necesariamente por eso el reino de los cielos se manifiesta entre nosotros. Inclusive Jesús mismo lo decía en ese sermón que te mencionaba del capítulo 5, 6 y 7. En ese sermón, en el capítulo 7, verso 21, Jesús le lleva a los hombres: en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, mira, en tu nombre hicimos sanidades, hicimos milagros. Pero en aquel día yo les voy a decir: apártense de mí, hacedores de maldad. Ahora, la verdad es que el poder del reino se manifiesta principalmente en transformar una vida. Y quiero decirte algo: todos nosotros en algún momento nos damos cuenta que necesitamos ser transformados. Hay algún momento en tu vida, pasan situaciones, circunstancias, quizás te puedes topar de frente a la muerte y te das cuenta que necesitas un cambio. Quizás viene una enfermedad a tu vida y te topas con la idea de que necesitas cambiar. Quizás hay problemas en tu matrimonio y tú mismo reconoces: necesito cambiar. Vienen dificultades en tu juventud, con la persona que amas, con aquella persona que está cercana a ti, y de alguna forma te das cuenta: necesito cambiar. Cuando hay esa actitud y reconoces lo que tú necesitas en tu vida, y no estás culpando a los demás, y no estás viendo por qué te pasan esas situaciones y circunstancias, no te casas con esas ideas, no te clavas en esas cosas, no te aferras a esas ideas y a querer ver que todos los demás tienen la culpa y que tú estás bien, sino que realmente reconoces tu necesidad y dices: es cierto, esto me hace ver que necesito ser diferente, que necesito cambiar. Y quiero decirte, en algún momento todos nosotros nos damos cuenta: tengo que ser diferente, tengo que cambiar, tengo que cuidar estas cosas. Entonces ahí es donde se cumple precisamente el poder de Dios. Dios viene a obrar milagrosamente en una vida que le pide y que le clama: Señor, ayúdame, necesito ser cambiado, necesito ser transformado. El reino de los cielos, dice la Escritura, que el reino de Dios insta a las personas a que puedan llevar una vida que agrada a Él. El propósito del reino de Dios y su reino es salvar a las personas. Mira, la verdad es que Dios, con todas las cosas que acontecen en esta tierra, ni aún Dios se siente agradado, ni a Dios le gusta. O sea, Dios no se complace en ver que las personas perezcan, mueran. Hay dolor, hay tristeza, hay aflicción, personas ahí angustiadas que, mira, a lo mejor han pasado varios días de este sismo, y algunas personas están esperanzadas que a lo mejor pueda salir de entre escombros su familiar. Se quieren aferrar a la idea precisamente de tenerlo nuevamente con vida. Y eso refleja el deseo de una persona a que alguien no muera. No quiero que muera. Mira, yo creo que realmente la Escritura nos dice bien que Dios no quiere la muerte del que muere. Y Dios tampoco se siente agradado de que las personas perezcan, mueran. Por eso, a través de su reino, Él quiere darnos una vida eterna. Todos nosotros en algún momento vamos a morir en esta tierra, pero después de esta vida viene una eternidad,
y quiere darnos Él vida eterna. La muerte eterna en la Escritura habla de la separación eterna de Dios, habla de un lugar de condenación, habla de un lugar de tormento, y esa es la muerte eterna o el castigo eterno, lo que se conoce en la Escritura como el infierno. Pero Dios viene a presentarnos su reino y darnos la oportunidad de entrar a ese reino para encontrar vida eterna. En ese reino, mira, cuando ese reino se manifieste completamente, absolutamente o definitivamente, cuando ese reino se establezca para la eternidad o esté ya el tiempo de la eternidad, en ese reino ya no va a haber más tristeza. Esos corazones que necesitan ahorita consuelo, miren, la verdad es que ese corazón que necesita consuelo, anhela el consuelo y pide consolación, apoyo, ánimo, que se les ayude. La Escritura habla de ese reino, y el reino de Dios es un reino donde el consuelo abunda. Ya no hay más tristeza, ya no está la enfermedad, ya no hay más dolor, ya no hay más angustia, sufrimiento, ya no hay ahí en ese sentido. En el reino de Dios ya no hay más pesar, ya no hay muerte. Hablando cuando el reino de Dios se restaure completamente, ese reino será para siempre, y en ese reino ya no habrá muerte, dolor, enfermedad. Entonces, todos nosotros estamos siendo invitados a formar o a entrar a ese reino y a buscar el reino de Dios. Pero mira, quiero decirte algo muy importante. Vamos a ver lo que dice Mateo 11, verso 12. No es, en este reino, a veces es difícil entrar al reino. Mira lo que nos dice Mateo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y dice, los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Ahora, en nada apoya esto lo que decíamos, el pensar de los celotes. Los celotes pensaban que tenían que levantarse en armas para establecer el reino de los cielos. La palabra aquí violencia es un término griego, biazo, significa este concepto, significa tomar por la fuerza o entrar por la fuerza. Y para entrar al reino de los cielos, ¿sabes qué implica? Implica que tú te dispongas. Pero cuando tú tienes la disposición de entrar al reino de los cielos, hay alguien quien se opone y quien lucha en contra de que tú alcances a entrar a este reino, y es el diablo. Es Satanás. Sus servidores, sus ángeles están precisamente para actuar en contra de todos aquellos que quieren disponerse a buscar el reino de Dios y alcanzar el reino de Dios. Y entonces esas personas empiezan a enfrentar desánimos, problemas, situaciones difíciles, empieza a haber situaciones ahí en tu vida y hay dificultad para que tú entres. ¿Sabes qué es lo que nos dice aquí la Escritura? El consejo que tiene Dios para nosotros es que nosotros nos esforcemos a buscar a Dios y su reino, a buscarle, a buscar su nombre, a buscar su gracia, a buscar el favor de Dios. Y para eso, mira, yo quiero decirte, tienes que darte tiempo. Quisiera transmitirte esos consejos. Date tiempo de buscar el reino de Dios. El reino de Dios no va a venir cuando tú estés sentado en la televisión. El reino de Dios no va a venir cuando tú estés así de arriba para abajo, pensando en tu negocio, en las sumas, cuentas, en los gastos, en lo que tienes que pagar, en tus deudas. El reino de Dios no va a venir ahí. Tienes que darte un tiempo, y cuando decimos darte el tiempo es que apartes de todo el tiempo que tienes o de tus tiempos, que apartes un tiempo para buscar a Dios y buscar su reino. Por ejemplo, el día de hoy que has tomado una decisión de venir a este lugar, eso es
invertir tiempo o darte el tiempo para buscar el reino de Dios. Pero mira, con toda franqueza, este tiempo que estamos aquí a veces es breve, o sea, se va rápido. Es un tiempo que se va rápido y tú seguramente el día de mañana necesitarás tener o buscar el reino de Dios, que el reino de Dios esté precisamente actuando en tu vida, manifestándose en ti. Necesitarás eso el día de mañana, pasado mañana, el día miércoles y así sucesivamente. Es necesario que el reino de Dios esté actuando constantemente en ti. Sabes, el reino de Dios no se para, no se detiene. Lo que sí acontece es que nosotros lo detengamos en su obra sobre nosotros por no darnos el tiempo. Date el tiempo de buscar a Dios y de buscar su reino. Y eso implica esta reunión, pero mira, implica también que de alguna forma tú busques a personas que te ayuden en las cosas de Dios y que aún tú mismo, por tu propia cuenta, por tu propia iniciativa, estés buscando a Dios ahí en la palabra o inclusive hablando con Dios y pidiéndole que ese reino siga obrando en ti. Además, que es muy importante que ores para que ese reino también llegue a otras personas. Entonces, aquí hay otro punto también: pídele a Dios que te hable. Debemos de buscar el tiempo tenemos que tener el tiempo para buscar a Dios y su reino, pero también es importante que le pidas a Dios que te hable. Y mira cuán bueno es que antes de venir a una reunión como esta, quizás en la mañana, muy temprano, tú puedas hacer esa oración: Dios, hoy háblame. Yo necesito oír tu voz. Quizás entre los presentes hay personas que lo hacen, qué bueno, sígalo haciendo. Aún pida que otros puedan también oír y puedan ser personas que escuchen su palabra. Pidámosle a Dios que Él hable. Cuando tú vas a la Escritura en tu propia actividad o por tu propia cuenta, pídele a Dios que Él te hable. De esta manera, somos de esas personas que estamos buscando tomar con fuerza el reino de los cielos. Estamos buscando entrar forzadamente al reino de los cielos. Y eso es necesario que nosotros hagamos. También, mira, además de que tú debes de pedirle a Dios que Él te hable, después de que Dios te ha hablado, ora sobre aquellas cosas que Dios te ha hablado. Si Dios habló algo de tu vida, reflejó tu corazón, hizo ver algo estaba en tu corazón, Él descubrió algo que había ahí en tu corazón y quizás tú lo tratabas de negar, ocultar, habla con Dios eso y dile a Dios: Señor, es cierto, hoy tú me hablaste, tú dejaste ver lo que hay en mi corazón, mis intenciones, Señor, tú conoces todas las cosas, es cierto, Señor, mira, estoy fallando en esto, reconócelo, habla con Dios y pídele a Dios que te ayude a cambiar. Pide que actúe el poder del reino de Dios, porque el reino de Dios es para transformación. Romanos, por ejemplo, lo que dice Romanos 1:16, dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces Dios quiere ayudarte, salvarte, y pídele a Dios que Él te ayude sobre aquello que Él te habló. Ora sobre eso que Dios te habló. Ahora, la verdad es que la disposición no solamente debe ser al inicio, la disposición de decir, bueno, hoy quiero buscar a Dios, voy a buscar a Dios. La disposición es algo que debemos de mantener. ¿Sabes por qué? Sobre todo, disponerte a hacer la voluntad de Dios. Porque cuando Dios nos habla algo, si hay algo que choca con tu interés, si hay algo que choca a lo mejor con tus planes, con tus ideas, con tu pensamiento, con la idea de querer hacer la vida a tu manera, con la idea a lo mejor de llevar tu matrimonio a tu forma, de querer de alguna manera ganarte el reino de Dios a tu manera, y algo chocó ahí contigo, algo te dejó ver Dios, entonces tú debes de disponerte a hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Debes de hacer la voluntad de Dios y no la tuya. La verdad es que todos nosotros en algún momento estamos en una situación así. Mira, sea la primera vez que vengas a este lugar o
seas un discípulo que tienes tiempo caminando con Dios, en algún momento de nuestras vidas, quizás de repente algo, una palabra de Dios choca ahí en tu corazón y estás en una lucha. Sabes, ahí debemos de disponernos y someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Si tú haces eso, si tú dispones ahí tu voluntad a la voluntad de Dios, la sometes, entonces vas a ver cómo el reino de Dios se establece en tu vida. Vas a observar que la gracia de Dios estará obrando en ti. Otro punto también, aquellas cosas que te cuestan trabajo, aquellas situaciones que te han dado mucho trabajo, es difícil, a lo mejor que no has encontrado el cambio, te cuestan mucho trabajo. Mira, son de las cosas que debes de clamar a Dios, pero yo te aconsejo también, pide ayuda. Miren, nosotros como personas, aquí los hermanos que nos acercamos a platicar con ustedes, que buscamos acercarnos para poderles apoyar, pues no tenemos realmente poder, en nosotros no hay poder. Si yo oro por una persona, no quiere decir eso que ya la persona va a ser cambiada y transformada. No hay en nosotros alguna atribución milagrosa. No hay perfección o no hay rectitud que pueda ser transferible. O sea, no hay ese tipo de cosas. No es que nosotros vamos a transferir la vida cristiana a una persona. No, o sea, simple y sencillamente estamos dispuestos a apoyarles. Y mira, hay algo muy interesante que nos dice la Escritura. Que cuando dos personas se ponen de acuerdo sobre una misma cosa y la piden a Dios, dice, les va a ser hecho. Y quizás Dios empieza a tratar tu vida y a hacerte ver y a profundizar en eso que no has podido dejar. Quizás no lo has podido dejar porque no lo has visto como lo ve Dios. Lo ves desde tu propio punto de vista y no lo ves como Dios lo habla. Entonces es muy importante pedir ayuda también, para que otro pueda orar por ti, otra persona pueda orar por ti, pueda aconsejarte, pueda estar llevando contigo esa situación. Otro punto más, bueno, que los problemas y dificultades no ahoguen tu fe, no ahoguen tu fe. ¿Sabes? La fe, con la fe nosotros tenemos la posibilidad de desarmar las dificultades y los problemas. Pero también las dificultades y los problemas tienen la capacidad de desarmar nuestra fe. Entonces, si los problemas y dificultades están ganando terreno en tu vida, acércate a pedir ayuda. Pide ayuda. Y bueno, el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Está cercano el reino de los cielos. Dios se ha acercado porque quiere que nosotros le encontremos, lo hallemos. Él quiere que nosotros le llamemos. Está cercano. Vamos a terminar con este texto de Isaías 55, verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y Jesús nos decía cuando Él comenzó a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y sabes qué es lo que necesitamos para encontrar ese reino? Arrepentirnos, volvernos a Dios. Disponer nuestro corazón a su palabra, volver nuestra vida a Él. Yo les invito a que podamos considerar esto. Vamos a terminar con una oración. ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor? El reino de los cielos se ha acercado. Está cercano a ti. Hoy aquí entre nosotros el reino se acerca. El día de mañana, cuando tú estés en casa, cuando tú estés dispuesto a buscar a Dios, a pedirle ayuda a Dios, clamar por tu vida,
aún pedir por otras personas para que también el reino llegue a ellos, ahí también el reino de los cielos se acercará, estará cercano a ti. Y es algo muy importante, nosotros tenemos un privilegio. El reino de los cielos se acerca a nuestra vida, nos ayuda a vivir como Dios quiere, y también en este reino Dios está buscando que otras personas entren a Él. Vamos a pedirle a Dios, Señor, queremos pedirte que ese reino venga, Señor. Tú mismo nos decías, Señor, que cuando oráramos, pidiéramos eso, Señor. Que venga tu reino, Señor. Que se haga tu voluntad en esta tierra, Señor. Y Padre, queremos pedirte que el reino tuyo venga, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. El día de hoy se ha acercado tu reino, Señor, pero no queremos solamente que el reino se acerque, Señor. Queremos que el reino esté entre nosotros, Señor, esté en nuestras vidas. Danos de tu gracia para vivir una vida cristiana, Señor. Danos de tu ayuda para enfrentar miedos, temores, Señor. Danos de tu gracia, Señor. Danos de tu poder, de tu reino para enfrentar las dificultades, Señor. Danos, Señor amado, de tu poder y de tu gracia, Señor, para poder aún, Señor amado, para que se puedan vencer aquellas cosas en las que se ha estado atado, Señor. Padre, queremos rogarte, Señor, que el reino tuyo se manifieste, Señor. Padre, ven a manifestarlo, Señor, transformando las vidas, Señor, obrando en las familias, obrando, trayendo libertad, virtiendo el amor verdadero, Señor, que haya un amor sincero, perdurable, Señor. Dice tu palabra, Señor, que el reino de los cielos, Señor, está cercano, y tu palabra nos dice, Señor, que en ese reino no consiste en palabra, en comida, en bebida, sino en justicia, en paz y en gozo, Señor. Oh Señor amado, te pedimos que el reino de los cielos se acerque, Señor, sobre las familias aquí presentes, Señor, y que tú estés ayudando cada hogar, cada matrimonio. Señor, tú deseas restauración, Señor, tú deseas salvación, Señor, tú buscas la salvación y la restauración. Aquí habrá familias que necesitan ser restauradas. Pedimos que tu reino venga sobre esas familias, Señor. Pedimos que tu reino venga sobre las vidas de aquellas personas que anhelan un cambio, Señor. Que tu reino se manifieste, Señor. Padre, quisiéramos rogarte, Señor, para que tú sigas actuando a través de tu reino en los presentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar tu reino. Ayúdanos a permanecer. Ayúdanos a buscarlo todos los días. Ayúdanos a hablar contigo. Ayúdanos a ver tu palabra. Ayúdanos, Señor, a un Padre, a ayudar a otros. Que podamos nosotros ayudar a otros, Señor, que también necesitan entrar a tu reino. Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogarte, Señor, que ese reino se esté manifestando, Señor, y que siga obrando. Que nosotros no lo detengamos, Padre. Que nosotros no limitemos ese reino, Señor, con nuestra actitud, con nuestra falta de disposición, Señor, sino más bien que tu reino siga obrando, actuando, Señor. Padre, por favor te lo pedimos, Señor. Por favor, Señor, te rogamos esto. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Dios. Siga usted buscando de la ayuda de Dios en su vida. Busque de su reino, busque a Dios en su vida. Y creo que es indispensable que más allá de una reunión como esta, usted pueda hablar con Dios, buscar su palabra, su consejo. También estamos para ayudar y servir a aquellas personas que necesiten alguna necesidad, platicar. Estamos para servirles.